Como lo dice el título del video, hoy vamos a estar hablando acerca de las recomendaciones que debes seguir después de que te hacen una extracción dental. Así que quédate hasta el final del video porque todas son importantes para tu pronta recuperación. Las dos primeras recomendaciones que debes seguir después de salir del consultorio odontológico es que si está haciendo un día soleado y muy hermoso, debes evitar por completo el contacto del sol directo en la cara. Y tampoco utilices bufandas ni pañuelos para taparte la cara, ya que se genera calor y debemos evitar ese calor las primeras 24 horas. Ahora veamos las recomendaciones en casa. La primera de ellas es colocarte hielo. La colocación de hielo local se hace envuelto el hielo en una servilleta o en una toalla y se coloca en la cara, en la zona donde se haya hecho la extracción. Esto lo vas a hacer durante 24 horas, obviamente de forma intermitente para no cansarte y para no quemar la cara. La idea es colocar el hielo también por dentro de la boca, entonces puedes colocar o hielo o chupar hielo o puedes comerte una paleta y tomar todas las bebidas frías que puedas. Esta colocación de hielo las primeras 24 horas evita que haya una marcada inflamación de la cara, reduce el dolor y favorece la cicatrización. También se pueden presentar hematomas o marcas moradas en la mucosa o en la piel. No son de gravedad y no tienes por qué asustarte. El hielo nos va a ayudar a resolverlas rápidamente. La dieta. Los primeros días la dieta es líquida. Puedes tomar jugos, papillas, cremas, caldos, compotas, coladas, gelatinas, purés, etc. A medida que va avanzando la cicatrización, te vas dando cuenta que puedes comer cosas un poco más sólidas y puedes hacerlo siempre y cuando no lastimes la herida. Lo que definitivamente no puedes comer son comidas con granos, por ejemplo el arroz, la lenteja, el garbanzo, los frijoles. Debes evitar estas comidas mientras cicatriza y también evita comer cerdo y comidas grasas, ya que esto retarda un poco la cicatrización. Para la limpieza debes hacerla como normalmente la haces, con tu cepillo y crema dental. Evita maltratarte la herida y evita a toda costa utilizar enjuagues bucales que contengan alcohol, ya que pueden lastimar la herida y retardar el proceso de cicatrización. Por lo general, tu odontólogo te mandará un antiséptico bucofaríngeo que sea muy suave y que te ayude a limpiar esa área que está quedando un poco deficiente en el cepillado. Si tu herida está abierta, debes comprar una jeringa convencional de 10 mililitros y quitarle la aguja. Vas a lavarte el huequito de la herida con esta jeringa utilizando agua a presión para sacar toda la comida que queda allí depositada. De este modo evitarás una infección. Cuando la comida se queda atrapada en la zona de la cirugía, comienzas a sentir un dolor insoportable y gran inflamación. Por eso debes volver nuevamente al consultorio, ya que esto se considera una urgencia. Tu doctor lo que va a hacer es limpiar toda la zona, raspar todo lo que se metió ahí adentro y enviarte antibióticos para eliminar todas las bacterias que hayan entrado en la zona de la cirugía. Recomendación para dormir. Para dormir esta primera noche vas a hacerlo semisentado, es decir, con la cabeza más alta que el resto del cuerpo. Hazlo con varias almohadas. Esto evitará congestión sanguínea en el área, disminuyendo el sangrado y la inflamación. Con respecto al ejercicio físico, este tipo de cirugía no es incapacitante, no debes quedarte en la cama acostado todo el día. Debes continuar con tu vida normal, pero debes evitar hacer ejercicios físicos, es decir, ir al gimnasio, montar bicicleta, barrer, hacer oficio, algo en lo que estés con la cabeza inclinada todo el tiempo hacia abajo. Evitar ese tipo de ejercicios, ese tipo de movimientos. Por eso se recomienda continuar con tu vida normal. Otra recomendación muy importante
es que debes evitar escupir después de que te hacen la extracción, ya que allí donde te sacan el diente se forma un coágulo y en ese momento es que comienza la cicatrización. Si estás escupiendo todo el tiempo, el coágulo se va a desalojar y vas a continuar sangrando y sangrando constantemente y no va a parar. Así que simplemente no escupas, pasa la saliva. Si tú eres un paciente fumador, evita fumar los 3 primeros días, ya que el calor que se acumula en la boca puede evitar la formación del coágulo y producir sangrado constante. Si llegaras a tener una hemorragia, es decir, un sangrado profuso que no pare, lo que debes hacer es envolver una gasa con agua oxigenada y colocártela en la zona de la extracción y llamar inmediatamente a tu odontólogo para una cita de urgencia. Recuerda que es normal que salga sangre, pero va a ser algo muy leve, es casi una saliva rosada. Pero si el sangrado es profuso, como te lo decía hace un momento, es exagerado, es demasiado, entonces sí debes llamar inmediatamente a tu odontólogo. Recuerda no automedicarse, solamente toma los medicamentos que tu doctor te mandó y hazlo a la hora exacta para que tengan una excelente efectividad. A partir del segundo día debes comenzar a colocar calor local. Esto lo puedes hacer con pañitos de agua tibia con sal, humedeces un pañuelo y lo colocas en la zona de la extracción. Esto lo debes hacer durante las siguientes 24 horas de forma intermitente. Esto te ayudará a resolver rápidamente la inflamación que se haya formado. En este momento ya no es necesario que te coloques más hielo. Solamente con los pañitos es suficiente hasta que desaparezca por completo la inflamación. Así que síguelas a cabalidad para que tu recuperación sea exitosa. Por acá te voy a estar dejando un listado de todos los videos de ortodoncia de mi canal. Así que si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo con todos tus familiares y amigos para que esta comunidad cada vez crezca más. No olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao, nos vemos el próximo domingo.